¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCA. Un día más, siguiendo, ya sabéis, esta semana estamos volcados en el draft de la NBA y toca hablar de otra categoría, otro rol de jugadores. Y hoy vamos a hablar de esos famosos 3&D, ¿no? Los jugadores, el tirador y defensor, que suelen decir ellos, que está tan de moda en la NBA y que hay alguno que otro de un perfil claro para este draft. Conmigo vuelve un día más Jorge Virué al canal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Vamos a hablar un poco de este rol específico, pero que creo que hay bastantes jugadores que pueden encajar en él y al final es un rol que cada día es más importante en la NBA, ¿no? Buscar estos jugadores que defienden bien, pero que luego te pueden anotar de tres sin ser la primera opción ofensiva y que son cada día más importantes en esta competición. Eso es, en un día completo de contenido, porque para la gente que nos dona, esto saldrá el martes 24, los donos lo verán hoy y dirán, uy, estos que están diciendo si solo ha salido un vídeo. Para la gente que nos dona, el de 24 sacaremos 4 vídeos acerca de jugadores y roles específicos. Y empezamos por este, Jorge, en el cual traemos 4 clásicos y un debate como nos está gustando en estos programas de la 360. Si quieres, empieza tú por uno, porque la verdad que tú te has quedado con los buenos, yo me he quedado con las promesas y luego el debate, que a ver la gente qué piensa. ¿Con qué me empieza, Jorge? Voy a empezar con uno de mis debilidades, creo que lo hemos hablado más veces, cuando hablé del coaching carrusel de Nico Medved, cuando hablé de otros jugadores. A mí, Nick Clifford, el alero de Colorado State, me parece uno de los jugadores más completos y que más puede aportar desde el primer día en la NBA desde ya. No destaca en nada, no es un gran anotador, no es un gran física, no, pero tiene, digamos, una nota media global muy buena como para encajar en cualquier equipo, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, es un chico, Nick Clifford, que ha jugado de 4 en su universidad por altura y por necesidad del guión, pero que en la NBA puede adaptarse perfectamente al puesto de 3, tiene buena mano, es capaz de defender a jugadores interiores, cualidades físicas, es un alero alto, rebotea bien. Para mí me parece, después de 4 o 5 años en la universidad que lleva ya, jugador súper preparado, con muchas condiciones, muy inteligente, líder del equipo y que encaje, caiga donde caiga en el equipo que caiga, se va a llevar a un jugador de impacto inmediato y de una aportación en muchos ámbitos del juego que les va a ser muy, muy importante, ¿no? Me parece, si cae muy abajo será un robo claro y si cae arriba, zona media lottery un poco más abajo, yo creo que es el supuesto. Es un jugador muy útil para incluso franquicias que estén en estos momentos luchando por el campeonato. Totalmente. Este es una debilidad que ha subido como la espuma, por cierto, en las últimas semanas. Creo que ha recibido invitación para la Green Room famosa, es decir, que puede incluso pelear lotería. Y es uno que, como tú has dicho, nos encanta, ¿no? Porque también Nico Medved supo pulirlo. Fue el diamante, uno de tantos diamantes que pulió. Y desde luego que es un jugador que a mí me parece una maravilla. Vale, pues ese es uno. Yo me quedo con un one and done. Porque al final, no sé por qué me da para esta posición, siempre es la clásica de los one and dones. Y Sí, vengo a hablar de Carter Bryant, de Arizona, ¿no? Que es otro que ha subido también un poquito, como subido bastante desde que se presentó y demás. Y claro, es el típico perfil de que yo lo estaba viendo y me acordaba, ¿no? Y decía, "Claro, es que Arizona se ha casi especializado". Que por cierto, ese es un programa que me dijo una vez mi amigo Fer, me dijo, ¿por qué no habláis un día de las universidades que se especializan en algo, ¿no? Por ejemplo, Purdue con los jugadores siete pies, con tal. Y te iba a decir, Arizona, con este tipo de jugadores, 3&D, me parece. Es que me ha venido a la mente en su día Stanley Johnson, Ben Mathurin, el que está en Orlando Gordon. Aaron Gordon es. Aaron Gordon es. El que está en los Heat. Dame un segundo que te lo estoy mirando no, ahora mismo. Aaron Gordon es Estoy el de googleando. Denver. Aaron Gordon 2013-2014, exacto, el pick 4. Uh -huh. Lo que pasa es que Aaron Gordon es sí, más o menos ese perfil también, ¿no? Pero al final, todos estos son el último Ben Mathurin, ¿no? Es el último 3 alero que ha salido de Arizona.
se está acostumbrando a esto. Y la verdad que es un tipo que yo creo que ha subido mucho porque al final tenía ese rol de secundario, ¿no? Al final es un tío que tiene mucho hype desde high school, porque físicamente era un toro, la reventaba prácticamente siempre en high school. Y en Arizona se acostumbró a eso, saliendo desde el banquillo en un rol más secundario, incluso terciario, pues defensivamente era un jugador muy bueno y luego se aprovechaba pues, de ese estilo alocado de Arizona, de correr y demás. Y luego es un tipo que cuando le han venido los balones en las esquinas y demás, las ha metido de fuera. Y es un jugador que yo creo que al final se le va a draftear como a tantos otros por el techo que tiene, ¿no? Porque es un jugador totalmente por hacer. Es un jugador que le falta aún mucho desarrollo. Pero al final estaba mirando antes, ¿no? Esto sí que no me lo sabía. He leído en ciertas páginas de draft y demás, como Tanjatón y demás, que ha destacado en eficiencia de true shooting, o sea, tasa de triples y demás. Es un tipo que al final, pues para ese perfil, ¿no? De jugador que en defensa se va a dejar todo y en ataque es un jugador de catch and shoot prácticamente desde una esquina, pues es un jugador con mucho techo y creo que es un jugador bastante interesante que la puede romper. Pero hablando de jugadores, Jorge, que han subido como la espuma, últimamente tenemos uno con mucha historia y que nos pilla de cerca, porque aquí nuestro colega David Cortés ha hablado mucho durante los últimos 2 años de Cedric Coward. Ha habido gente que ha dicho, ¿no? Que Coward, gracias al Combine, está ahí arriba. Cosa totalmente, sinceramente, y permíteme, Jorge, que lo diga, me parece una soberana estupidez decir eso, sinceramente, en antena. Por cierto, lo mismo que los de Colgados de Aro diciendo que la NCAA es una mierda que solo juegan 4 partidos. O sea, decirlo de Coward es lo mismo que decirlo de Colgados de Aro, por cierto. Que, por cierto, hay muchas similitudes entre unos y otros, por cierto, que lo dicen. Pero es así, así. Pero bueno, Jorge, dime de quién estás hablando, que seguro también que es un jugador fetiche de los nuestros. Sí, vamos a hablar de Cedric Coward, ¿no? Ya hablamos cuando la Combine, ¿no? Que fue uno de los jugadores que más impacto positivo tuvo en los ojeadores, ¿no? De gente un poco más desconocida, entre comillas, ¿no? Porque recordemos que se había comprometido con Duke, ¿no? Para el año que viene. Estamos hablando de un jugador que viene de División 3, que de División 3 pasó a Esther Washington con Pedro García Rosado y compañía, estuvo allí 2 años y que el año pasado jugó en Washington State, ¿no? De la mano del mismo entrenador. Es un alero con mucha envergadura, con muy buen físico, con unas grandes cualidades físicas para ser lo que estamos comentando en este vídeo, ¿no? Un 3&D, con una capacidad de tiro bastante buena, con un porcentaje alto, con una capacidad de crearse tiros y de catch and shoot bastante elevada. Y creo que es un jugador muy a tener en cuenta cuando estamos buscando este perfil en concreto, ¿no? La verdad es que pasó si hablas de este jugador hace un año, nadie contaba con él para el draft y empezar a sonar ya como primera ronda, pues al final para este tipo de jugador creo que es un éxito, ¿no? El hecho de haber hecho las cosas bien, el haber ido progresando poco a poco, y creo que es una historia de superación que les gusta mucho a los americanos, ¿no? El jugador que empezó en División 3, que pasó a una división menor, que tuvo un año bueno con Washington State y que después de comprometerse con Duke puede pasar directamente a la NBA. Creo que es un jugador a tener muy en cuenta, que ha sorprendido encima sus cualidades en la Combine y creo que si no pasa nada raro tiene que ser primera ronda seguro, ¿no? Porque puede aportar mucho en cualquier equipo que le elija. Totalmente, la verdad que es uno de nuestros favoritos y seguro que estamos muy encima de él durante. Bueno, pues yo traigo otro Guarandán. Uno que al cual la verdad que su paso por la NCAA no sé si le ha ayudado o no, yo entiendo que sí, pero bueno, sobre todo en cuanto a caché, pues quizás no tanto, ¿no? Porque Drake Powell, el de North Carolina, dentro de lo que ha sido North Carolina este último año, bueno, ha sido un jugador que es cierto que ha tenido sobre todo actuaciones en ataque, alguna que otra esporádica bastante importante. Al final habían otros tipos por ahí, estaba Ian Jackson, había gente también por fuera y demás que anotaba mucho. Y Powell se ha centrado, ¿no? Pues eso, es un jugador súper físico, o sea, de los mejores físicos de este draft para mí. Es un tío que se mueve muy bien, que sabe leer el juego, pese a que al final no destaque en eso. Ha tirado eficientemente, ha tirado de tres bien.
buen porcentaje de tiro libre, jugador con un techo también muy, muy, muy alto. La verdad que entre Powell o Bryant, yo creo que Powell tiene más techo que Bryant. Y desde luego creo que es un tipo que además va a acabar, probablemente acabe entre el 20 y final de primera ronda. Y creo que va a caer en un sitio donde quizás ese primer año de primera espada no va a ser, pero bueno, ya vas a caer en un buen equipo en el cual vas a tener opción de jugar playoff y demás. Y cuidado con este tipo porque es un jugador que en los próximos años puede desarrollarse, y a mí desde luego me parece que es uno de los jugadores que más techo tienen. Repito, al final el año en North Carolina pues ha sido para lo que ha sido. Ha jugado la mitad de los partidos de titular, ha jugado más de 25 minutos por partido y demás. Ha tirado, eficientemente, no, perdón, ha tirado bien del triple, eso sí, porcentaje por debajo del 40%, no ha tirado mucho, pero bueno, tiene unos muelles increíbles, muy rápido, muy ágil, mete manos, sabe posicionarse defensivamente, y creo que este tipo es un jugador muy interesante y estoy seguro que la NBA no le pierde la vista porque es un jugador que tiene un techo muy alto, pero que es el típico one and done que hablábamos durante muchos días en este draft 360, ¿no? De estos programas que hemos dicho al final. El que es one and done, la NCA, hay que cuestionar lo que ayuda a estos chicos, porque yo creo que Drake Powell habría tenido casi el mismo techo desde high school que desde la NCA. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un jugador que además en el entorno en el que estaba no nos entró mucho por los ojos, ¿no? Porque como tenía tanta gente por delante, sobre todo en el tema de anotación, ¿no? Pues al final tú cuando ves un partido en North Carolina ves a R.J. Davis, ves a todos los a Cadó, a todos los jugadores que tenía a su alrededor y no te fijas tanto en él, pero sí que ves un potencial que un añito más en el NCAA le hubiera venido muy bien. Una vez se decide a presentarse al draft, al final el potencial está ahí y cualquier cosa que le hayamos visto, pues los scouts también lo habrán visto y creo que verán en él un 3&D, ¿no? Que les pueda aportar bastante. No tanto a corto plazo, ¿no? Porque los jugadores que te he comentado yo son jugadores ya con experiencia, con 4 años en la universidad y creo que el impacto inmediato será más fácil, ¿no? En cambio, tanto Bryant como Powell a largo plazo pueden ser grandes, muchísimo mejores jugadores incluso que Clifford o Coward, pero a día de hoy no. A día de hoy son jugadores todavía por desarrollar. Y luego el debate, Jorge. Llevamos introduciendo en estos programas un pequeño debate dentro del programita, y el debate es clarísimamente qué elegir, ¿no? Si un jugador joven y europeo como Hugo González, que es uno de los mejores 3&D de este draft, al cual tú votaste, por cierto, en nuestras votaciones que desveló ayer el Insider que hemos hecho por aquí, o un tipo contrastado que este año en la Arkansas de John Calipari se ha destapado como un anotador, que también hay que poner, hay que cuestionar ciertas cosas para que eso haya pasado en Arkansas, por cierto, como Aduciero. ¿Con quién te quedarías tú, Jorge? ¿Con Hugo González o con Aduciero? Es una decisión complicada, ¿no? Al final son dos jugadores que encajan en el perfil de 3&D, pero que el tema del tiro de 3 lo tienen todavía por desarrollar o no han alcanzado todavía su regularidad necesaria, ¿no? Tenemos por un lado a Ciero, 4 años creo que han sido en NCAA, ¿no? Tanto en Kentucky como en Arkansas. Un jugador muy físico, muy defensivo, o sea, defensivo, puede aportar en ataque, pero sus cualidades atléticas le hacen que sea muy bueno defensivamente, pero que su tiro de 3 todavía no es lo consistente, a lo mejor necesario para considerarlo en esta categoría. Pero que vemos todo el mundo que creemos que puede evolucionar a ese rol porque el resto de cualidades que tiene le hace entender hacia ese papel en un equipo, ¿no? Y luego está Hugo González, que le pasa más o menos lo mismo. Lo hemos visto tanto en el Madrid como en la selección española, siendo un jugador físicamente diferencial, sobre todo en categorías inferiores, pero que ese tiro que tiene todavía de 3 no es lo suficientemente consistente como para encuadrarlo en esta categoría. Pero al tener esas armas, ¿no? Digamos, creemos, o yo creo, vamos, que tiene que evolucionar a ese rol.
¿Con quién me quedaría? Pues hombre, pues Hugo González al final tiene una experiencia ya en la CB y a nivel internacional bastante interesante y los scouts lo están considerando como primera ronda bastante clara, ¿no? Fiero creo que por esas dudas en su juego puede caer en una segunda ronda, pero es un jugador también a tener en cuenta, ¿no? Porque al final los números y la evolución que ha tenido, sobre todo este año en Arkansas, creo que ha sido bastante positiva en comparación con lo que hizo en Kentucky. Para mí, Claro. Hugo González, vamos, para mí. Yo como tú, yo creo que me quedo con Hugo González, sobre todo por techo, ¿no? Y por talento, porque yo creo que Hugo González tiene más techo y más talento que Fiero, que es un tío que, la verdad, yo nunca sabré si realmente lo de Kentucky, lo de Arkansas, perdón, ha sido más por demérito de los compañeros y porque Calipari se emperró que por físico apabullara ahí dentro y demás, que por talento en sí. Y Hugo González creo que es un tipo que si encaja en el sitio adecuado, puede ser un jugador muy válido y que se tire unos cuantos años en la NBA. Bueno, pues creo que hemos hablado, Jorge, de 6 perfiles clásicos de 3D y que la gente nos deje comentarios, a ver qué le parece el debate, a ver si hay gente que piensa que Aduciero puede ser un tío de primera ronda y que puede aportar en la NBA, que podría ser también. Y lo dicho, mil gracias por estar otro día más aquí en el canal. Un placer, como siempre. Nos vemos pronto con más vídeos y más contenido del draft, de la NCA y de todo lo relacionado con esta bendita competición que tanto nos encanta. Lo he dicho, mil gracias por estar ahí, dejar los comentarios, me gusta, retuiteadnos, dándos un poco de bola, porque al final la NCA es algo que debe saber y conocer muchísima más gente y siempre la tenéis aquí en su casa, College 360. Hasta luego. Saludos.